Lo que más me ha gustado de educación emocional ha sido la meditación porque me he sentido segura de mí misma, bien, a gusto con mi cuerpo. Me ha ayudado a quitarme los miedos. Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar con el presente. Yo he aprendido a desconectar del móvil, a estar más relajada y a pensar más en mí. El pasado ya se fue y el presente camina de tu lado. Presente, puerto presente, presente i aquí a tu... A mi em va anar bé a l'exercici de les abraçades, perquè feia poc que es va morir el meu avi i, no sé, necessitava abraçar algú i em va anar bastant bé. Alors je respire, et même si la tête me vuelve a atrapar. Y a veces pasa. Una de las meditaciones que más me ha gustado y la que más me ha relajado ha sido la de pasarnos la concha de mano en mano porque me concentra más tocando las conchas. A mi l'optativa d'educació emocional m'ha aportat relaxació, concentració i m'ha donat de coses que no havia pensat mai. Doncs a mi aquesta optativa m'ha servit per separar-me una mica més del mòbil i pensar en mi el dia a dia. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Cuando vino Joan Manel a tocar con el arpa fue cuando más me pude relajar, porque la música de fondo era muy tranquilizante y me pude concentrar en mis cosas que cuando estoy con deberes y faenas no puedo pensar. Jo penso que l'assignatura aquesta m'ha ajudat molt per tots els problemes que he tingut. He fet la meditació i tranquil·litzar-me els dies que estava malament i a centrar-me en mi mateix, sabent que tot el que m'envoltava normalment era bo i jo estava mirant en uns ulls que no eren bons. Con cada segundo que pasa se cierra una puerta. En cada mirada perdida se muere un paisaje. Que cada momento que vuela no vuelve despierta. Conecta tu cuerpo mediante la mente a la fuente. Que mueve hasta lo que no ves porque crees que es inerte. Y así podrás al fin saber lo que